Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy los voy a acompañar solamente yo porque Cristian se tomó un día de descanso. Hay un solo tema sobre el que habla la Argentina económica, monotema. No hay otra cuestión que preocupe tanto a casi todo el país y sobre todo al país que sigue muy pendiente de la economía, que es la posibilidad de enfrentar nuevamente un default. ¿Un default qué es? Un default es que la Argentina deje de pagar su deuda externa, que fue reestructurada entre 2005 y 2010, se tomaron una serie de compromisos, ahora se está en el riesgo de que por una situación judicial la Argentina no pueda cumplir con su deuda soberana y nuevamente entre en un incumplimiento de pagos, lo que puede llegar a tener distintos efectos. Para hablar de esos efectos o para hablar de esta situación tenemos a dos economistas invitados, Camilo Tiscornia. Camilo es economista y director de CIT Asesores Económicos. Buenas noches, Camilo. Y Lorenzo Sigogravina. Lorenzo es economista jefe de Colatina. Buenas noches, Lorenzo, ¿cómo están? Bueno, les dejo el planteo abierto. Faltan 2 días para que esto se defina y en 2 días, en Argentina sobre todo, puede pasar cualquier cosa. Hasta aquí, ¿cómo lo ven? ¿Creen que vamos camino a un default? ¿Creen que todavía hay posibilidad de negociar? ¿Qué pasaría? Empiezo por Camilo porque está a la derecha y después sigo con Lorenzo. Yo creo que se van agotando las opciones y si uno va un poco para atrás cuando arrancó todo este tema en junio de los holdouts que tomó fuerza de nuevo, me parece que en los mercados financieros se generó un optimismo bastante grande de que se podía llegar a acordar algo y creo que en la última semana esto empezó a dar paso a un pesimismo un poco más importante. Y creo que hoy en día está casi descontado que vamos a ir a algún tipo de default, salvo que surja alguna solución de última hora, que no lo sabremos hasta el último momento justamente. Con lo cual me parece que tenemos que prepararnos para un default, que creo que no es lo mismo que el default del 2001. Automáticamente viene a la mente esa imagen. Yo creo que por muchas circunstancias es completamente distinto y creo que eso debería ayudar a pensar que si bien no va a ser un escenario cómodo el que va a tener la Argentina de acá a fin de año, puede ser controlado, digamos, un escenario malo pero controlado, me parece a mí. Lorenzo. Sí, sumo además que ya la Argentina venía con problemas serios, digamos, una recesión, una aceleración de la inflación, y bueno, estaba esta posibilidad o no de conseguir financiamiento, el gobierno estaba avanzando principalmente, esa era la estrategia, ¿no? Conseguir financiamiento, arreglo con el CIAD y con el Club de París, y de repente, bueno, el shock de los holdouts, y el gran problema vuelve a ser la restricción externa. Si efectivamente quedamos en un default, ojalá que no suceda, pero es hoy quizás lo más probable, vamos a volver a tener el problema de escasez de dólares que vinimos teniendo en los últimos años. Ya las reservas están en un nivel mucho menor y está este riesgo, ¿no? ¿De dónde vamos a conseguir esos dólares? Las exportaciones no están repuntando. No, están cayendo. Están cayendo, de hecho. Entonces, esa es quizás la principal consecuencia, ¿no? No conseguir esos dólares va a hacer que, lamentablemente, el contexto recesivo actual e inflacionario va a persistir por lo menos hasta 2015, ¿no? Ahora, el gobierno menea la posibilidad de un default técnico o un default selectivo, algo así como vamos a incumplir pero no tanto. ¿Esto es así, es real? Digo, ¿se puede incumplir un poco? No sé, para mí no se puede incumplir un poquito, o se incumple o se cumple. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible esto que maneja el gobierno de, bueno, vamos a dejar de pagar algunos títulos pero no todos? ¿Es técnico, es general, es una cuestión semántica de palabras, pero en los hechos se cumple o no se cumple? ¿Cómo lo ven? Yo creo que el gobierno habla de ese tema porque ya la Presidenta lo ha dicho en varios discursos, que el gobierno ha pagado. Es una situación bastante particular porque el gobierno desembolsó el pago que hubo que hacer a fin de junio, quedó retenido por orden del juez Griesa. Entonces yo creo que el gobierno es probable que si no hay algún acuerdo antes de fin de mes, es probable que intente seguir pagando los vencimientos que quedan hasta fin de año de un modo similar, que sería incumplir en realidad el contrato de los bonos, porque los bonos de legislación extranjera hay que pagarlos con un canal
determinado. Es probable que el gobierno, para intentar cubrirse, pague, por ejemplo, en la Argentina, de modo de evitar los embargos. Va a ser default, veremos después las calificadoras de riesgo cómo lo consideran y el impacto que tienen también en el mercado, porque a la larga, si uno ve las cotizaciones de los bonos de la Argentina, hoy el riesgo país está en torno a 700 puntos básicos, que no es una cotización, un nivel muy alto. La Argentina ha estado mucho más arriba de eso y estamos a apenas días de que tal vez entremos en default. O sea que el mercado también percibe que este es un default si se entra muy particular, ¿no? Lorenzo. Sí, y conceptualmente también es distinto. En 2001, 2002 no teníamos forma de pagar la deuda, no teníamos reservas y ahora la situación es distinta. Hoy está bloqueado esos pagos, pero la Argentina tiene voluntad y puede pagar esa deuda, ¿no? Obviamente tendría que hacer un canal alternativo porque el canal legal, digamos, está bloqueado por la justicia norteamericana. Pero es muy importante eso, todavía hay voluntad de pago y la Argentina tiene los recursos. Incluso si el gobierno ensaya un canal distinto, alternativo para hacer llegar los pagos, estaría cumpliendo con el acreedor. Vamos a ver cómo lo interpreta la justicia. Ahora, también en la emisión de deuda argentina hay cláusulas de aceleración. Esto es, si se incumple, los acreedores pueden reclamar el pago adelantado. Esto pasaría con una buena cantidad. Esta situación es susceptible de que pase con una buena cantidad de bonos. En una buena cantidad de bonos, los acreedores, los bonos que vencen en 2033, 2038, podrían pedir ahora el pago anticipado. Tengo entendido, para que eso suceda, se tienen que juntar un 25% de los acreedores. ¿Eso es factible? ¿Es posible? ¿O el mercado, o los tenedores de bonos están muy dispersos como para poder lograrlo? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, primero los tenedores del discount, ¿no? Que son Sí, los que claro. van a entrar en posible default a partir del 31 de julio. Sí, es posible. Hay que ver cuál es la alternativa y también qué ofrece Argentina. Si Argentina ofrece un canal alternativo, bueno, ahí hay que ver, porque digo, bueno, pueden intentar conseguir el 25% o decir, bueno, está bien, quiero cobrar, no importa si es el Banco of New York, la Caja de Valores, donde sea, quiero cobrar, bueno, ahí ya Argentina puede equilibrar un poquito más la balanza o bajarle probabilidad a ese escenario, ¿no? Así que en el caso de que se demuestre una voluntad de pago, esa cláusula quizás se pueda activar, pero los acreedores van a buscar otra opción. Es un tema de incentivos, hay que ver, bueno, miren, acá está la plata, pueden cobrarla. Yo no solo lo hice por el canal formal, me lo bloquearon, bueno, voy a intentar un segundo canal alternativo, pero acá tienen la plata disponible. Entonces los acreedores hay que ver qué incentivos tienen a ir a juntar el 25%, si es fácil, o si dicen, bueno, cobro por este otro canal ¿Y es fácil juntar el 25%? Difícil saber, pero yo creo que se puede llegar a juntar. Se puede llegar a juntar. De todos modos, coincido con lo que decía Lorenzo y también agregaría que, considerando lo particular que sería este default, me parece que cuando uno piensa en los mercados financieros hay que ver que ellos se mueven mucho con expectativas, ¿no? Es una cosa que es muy pensando siempre en el futuro. Entonces, creo que si uno cree que el gobierno argentino, pasado la vigencia de la famosa cláusula Rufo, que es la que obliga a darle a todos los acreedores las mismas condiciones, si pasa esa cláusula que vence a fin de año, el gobierno uno cree que va a negociar con los holdouts y eventualmente con la deuda que pueda quedar en default en los próximos meses, me parece que también cuando uno lo trae presente eso, la expectativa es completamente distinta. Los incentivos que hay, como decía Lorenzo, son tal vez distintos. Por eso yo creo que eso puede jugar a acotar escenarios muy negativos que puedan llegar a pensarse de acá hasta fin de año, ¿no? Claro, esto digamos, le daría un poco de espacio a Argentina. Exacto. Para establecer un tiempo de, bueno, hay 5 meses donde podemos seguir negociando, una vez vencida la cláusula de Rufo, Argentina quizás pueda hacerle una oferta a los holdouts en función de lo que los holdouts están reclamando, y ahí el escenario cambia. Exactamente. Bueno, por lo que están pintando ustedes, pareciera que el default no sería desastroso, no sería un punto muy complicado para la economía. Sí, de todas maneras, te diría, Sí. de todas maneras, un punto no menor es las expectativas. Porque digamos, cuando, por ejemplo, las calificadoras de riesgo pongan default selectivo, la palabra el título que encuentren, va a generar un impacto, Y ahí no tenemos una situación de reservas tan holgada. Digo, la brecha ya con el dólar oficial es grande, entonces ahí va a haber como sobre todo porque hay expectativas de que todavía alguna expectativa de que se puede arreglar esto. Si no se arregla, puede ser un shock, y ese shock, las expectativas lamentablemente pesan mucho en la economía y pueden complicar la situación. Yo creo que en el corto plazo es probable que si vamos al default tengamos algún momento de turbulencia financiera en donde las reservas empiecen a verse bajo presión, veamos presión en las tasas de interés, el tipo de cambio.
no es un escenario cómodo, es decir, pensar que vamos a ir al default y no vamos a tener consecuencias no es así, pero creo que está la diferencia con respecto al 2001 como para no pensar en un escenario tan extremo y sobre todo con la expectativa de que si uno cree que se va a arreglar en algún momento, eso debería en algún momento contener el deterioro y eventualmente favorecer alguna recuperación tal vez más cerca de fin de año y sobre todo el año que viene, ¿no? Claro, lo que pasa es que como vos arrancaste diciendo, se parte de un escenario donde ya hay un montón de problemas Exacto. económicos bastante importantes más allá del default. Y seguramente el default seguro no va a solucionarlos. No ayuda, claro. Seguro no va a solucionarlos. Y en todo caso pondrá una distancia mayor para poder, para poder acordarlos o abordarlos de alguna manera. Y también hay un tema político con esto. Pero vamos a hablar un poquito más en profundidad de los problemas del default, de los problemas económicos argentinos y cómo el default los puede llegar a potenciar o no en el próximo bloque. Ahora vamos a una pausa y en el próximo bloque les pregunto un poco sobre esto. Ya volvemos. Este mes en Garbarino, llévate un TV LED de 32 pulgadas Noblex con sintonizador digital integrado en 12 cuotas y interés de 366 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. Casafe, empresas de tecnología para la protección de los cultivos. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo, cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos hablando sobre la posibilidad de un default. Estamos con Camilo Tiscornia y Lorenzo Sigó Gravina, preguntándoles, bueno, ¿cómo ven la economía? Empezamos a pensar la posibilidad, hablamos en el bloque anterior, de que Argentina efectivamente tenga algún incumplimiento en los pagos. Esto tiene efecto en la economía de diversas maneras. Para empezar, no hace falta ser un genio, no hace falta ser un economista para darse cuenta que Argentina tiene niveles de inflación altos, muy altos. La posibilidad de incumplir con sus pagos con los acreedores le dejaría menos maniobra para su política cambiaria, para su política monetaria, para poder regular precisamente la inflación. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Empiezo ahora por vos, Lorenzo. Bueno, justamente una de las alternativas que había visto el gobierno para moderar la recesión y conseguir los dólares era los mercados financieros internacionales. En este caso estamos hablando por lo menos de hasta 2015 sin ninguna entrada, incluso para provincias, YPF, digamos. Realmente cero entrada de dólares por el canal financiero. Y ya teníamos una situación cambiaria compleja.
a principio de año tuvo que haber una devaluación significativa, mucha suba de tasas. Recién con la cosecha agrícola se estabilizó un poco el nivel de reserva, se acumuló un poco de reserva, pero ahora empiezan también vencimientos de deuda relativamente significativos. Entonces, la escasez de dólares se va a sentir más, ¿no?, en el escenario de algún tipo de incumplimiento de pagos. Y esa escasez de dólares, como vos bien dijiste, impacta en la política cambiaria, en la política monetaria, e incluso profundiza la recesión. Fíjate, cuanto más recesión hay, más necesidad de ajustar el gasto en las provincias. Por el lado del sector público nacional, probablemente más necesidad de asistir a las provincias, más necesidad de pedirle al Banco Central más pesos en la economía, en un contexto en el que las reservas son acotadas, le pone todo esto mayores presiones cambiarias. Y bueno, el riesgo es justamente que estas presiones cambiarias fuercen nuevamente una devaluación al Ejecutivo, que te va a acelerar el problema de la inflación, y bueno, nuevamente estamos en un escenario más recesivo, más inflación y más escasez de dólares. ¿Hay alguna proyección que ustedes, o por ejemplo vos, Camilo, tengas hecha o que te parece se puede... Hay un precio que... El precio del dólar es un precio que miramos todos, creo que es el principal precio que miramos todos en la economía, y una situación de incumplimiento de los pagos probablemente, como están diciendo, va a generar presión cambiaria importante. ¿Hay alguna estimación de cuánto podría llegar el dólar oficial y el dólar blue paralelo en este escenario? Mira, nosotros tomamos como criterio generalmente que cuando uno toma el tipo de cambio ajustado por inflación, que es lo que realmente importa, la Argentina está en un nivel, cuando comparamos por ejemplo contra diciembre del 2001, que fue el fin de la convertibilidad, cuando llegamos cerca de ese nivel empiezan los problemas y bastante importantes. En la Argentina ya está en torno a esos niveles. Cuando llegamos a eso, que es casi como un piso, diría yo, del cual cuanto más abajo nos vamos, peor es, yo diría que la evolución del tipo de cambio empieza a ser muy parecida a lo que tiene que ser la inflación. Es decir, no hay margen ya en la Argentina para lo que se hizo en años anteriores, en donde la inflación era enorme y el ritmo de devaluación del peso oficial mucho menor. Entonces me parece que como guía uno tiene que tomar esto. Si vamos a una inflación que uno piensa que puede estar entre 35 y 40% en un año, es difícil pensar que la devaluación se aleje mucho de eso. Y yo creo que este tema de los holdouts, si entramos en un default, es probable que ponga un poco más de presión sobre el tipo de cambio oficial en el corto plazo. Pensemos estacionalmente también que se está acabando el pico de dólares por la cosecha de soja, que venía algo demorado, o sea que esto puede durar un poco más, pero se va a empezar a acabar. Entonces creo que si vamos al escenario de default es probable que veamos más presión sobre el tipo de cambio para que se acerque más a la inflación en torno al 40% durante este año. A futuro yo creo que esa es una de las principales restricciones, salvo que podamos conseguir las divisas por otro lado, que sería financiamiento externo. Ahora, para eso creo que hay que esperar a que se resuelva el tema de los holdouts. Ahora, lo que ustedes están planteando es un escenario de una suerte de situación inflacionaria que ya de por sí es delicada, extremadamente delicada. Porque si ya venimos con una inflación de 35-40%, sin tener que hacer un ajuste de gasto público importante, sin una serie de medidas ortodoxas, por llamarlas de alguna manera, si hubiera que ejecutar esas medidas, la situación inflacionaria va a ser mucho más complicada. No sé si en algún punto no habría que inclusive revisar ese piso de inflación. Esa inflación de 35-40% no está basada demasiado en un tipo de cambio de 8 o 9 pesos que no sabemos si se va a mantener en función de lo que puede pasar con el default. Sí, y sumándole a este problema, el gobierno puede intentar utilizar el tipo de cambio nuevamente como ancla contra la inflación, lo cual sería un riesgo, porque coincido con Camilo que si tenemos una inflación mensual del 2%, el tipo de cambio, o más, el tipo de cambio tiene que empezar a seguirlo, porque si no se acumulan las distorsiones. Pero también puede el gobierno tratar como pasó, digamos, a partir de febrero, marzo de este año, a tratar de utilizar el tipo de cambio como ancla. Ahí el riesgo es más de un salto devaluatorio. Pero también puede ir por la estrategia más gradual, que es decir, bueno, muevo el tipo de cambio oficial a la par de la inflación. Pero no es sencillo. La única distinción entre el nivel de inflación del 35-40% que vos mencionás es que tras el pico del primer trimestre, los precios, no digo están estabilizados, de hecho están creciendo, pero una inflación de en torno del 2% mensual. Si el gobierno puede todavía mantener ese 2% mensual, que no se exacerbe, que no vaya a un 3% mensual, cuando uno ve hacia adelante 12 meses, la inflación está en un rango un poco más acotado, en torno al 30%. Pero no es sencillo. No es sencillo deslizar el tipo de cambio oficial cerca de 2%, tenés que tener tasas acorde, por lo menos 2% mensual, tenés que mover que la inflación no se te exacerbe, también en torno al 2% mensual, no podés subir mucho las tarifas porque
generás mayor inflación. Entonces, realmente es una ingeniería difícil de hacer, pero le queda todavía un corredor muy finito por el cual transitar para que la inflación no se exacerbe de los niveles que cuando uno compara 12 meses tiene casi 40%, ¿no? Ahora, las proyecciones del Producto Bruto Interno para este año, que es el Producto Bruto Interno es el crecimiento o decrecimiento de la economía, ya marcaban que este año probablemente, por cómo venía, había una caída de entre 1, 1,5, 2%, de acuerdo a quien lo viera. ¿Esta situación haría revisar esa proyección a la baja y en cuánto? En nuestro caso, nosotros estimábamos una caída en torno al 1 para este año. Y creemos que si vamos al default y se complica un poco, sobre todo yo diría los próximos 2 o 3 meses, creo que esto puede estar en torno al 2 en todo el año de caída. O sea que es una caída bastante fuerte. Sería la mayor, no me acuerdo cuánto midieron ustedes 2009, pero sería... Sí, todavía no tanto como la del 2009, pero sería la más importante desde aquel momento, ¿no? Y creo que también el contexto de recuperación probablemente sea lento, porque la solución de los holdouts, por más que uno pensara que puede haber una solución en 2015, no creo que sea algo tan rápido. O sea que creo que lo complejo de este escenario para vivirlo día a día es que va a ser una economía con actividad económica en caída, probablemente desempleo en aumento y alta inflación. Entonces es una combinación bastante mala, que se ve manifestada fácilmente cuando uno ve, por ejemplo, la evolución del salario real, que viene cayendo aproximadamente un 10%. Es decir, la gente puede comprar un 10% menos de cosas, por lo menos, que el año pasado. O sea, parece que socialmente y políticamente va a ser un tema bastante difícil. Además de la ingeniería, de tratar de manejar todas estas variables, en el neto lo que a la gente le va a importar es eso, es una inflación de 40%, alto a la que fuera, y una economía en caída. Lorenzo, vos, ¿cómo venías midiendo el PBI o proyecciones? Nosotros teníamos en el escenario base una caída de 1,5% del PBI y lamentablemente, salvo que venga un acuerdo a último momento, estamos viendo que obviamente la restricción de dólares se hace más operativa y por ende estamos viendo ya una caída de 2%. Con una particularidad, ese 2% lo hace con una cosecha récord. En el 2009 habías tenido la crisis financiera internacional y el shock, además de una sequía muy dura, ¿no? Y ahora tenés, gracias a Dios, una muy buena cosecha y hasta hace poco precio de la soja muy elevado. Y este es un punto no menor. Nuevamente, cuando uno piensa en la restricción externa, tiene que ver, los agrodólares son claves, como dijimos. No van a venir los dólares financieros, bueno, los dólares de las exportaciones. Y no tanto para este año, pero sí para el año que viene, el tema de la caída de los precios de la soja también preocupa. Digo, en 2015 no van a estar, o por lo menos creemos que los precios van a estar un poco menores a los de este año y los agrodólares entonces no nos van a ayudar, ¿no? Nuevamente, pensando en 2015, si no contamos con financiamiento externo, la situación puede ser incluso un poquito peor. Ojalá que no sea, ojalá que en enero de 2015 se pueda solucionar el problema con los holdouts y que la transición política y económica para el próximo presidente electo no sea tan dura. Ahora, de todas formas, no sé si se dieron cuenta que venimos hablando de una serie de cosas y hay otro montón de temas de la economía que nos preocupan que todavía no pudimos abordar. No pudimos abordar, en serio, no pudimos abordar subsidios. Gran problema de la economía. Precios totalmente distorsionados en la prestación de servicios de luz, por ejemplo. En gas y agua se está tratando de corregir un poco, pero aún así los subsidios siguen siendo importantes. No pudimos abordar distorsión de precios de los alimentos. Los precios cuidados no tienen el precio que deberían tener. O sea, el punto es hasta qué punto se aguantan tantos, bueno, lo dejamos para después. Dejamos para después la corrección de los subsidios. Dejamos para después la corrección de los precios relativos. ¿Hasta qué punto se aguanta eso? Bueno, yo creo que no es gratis. O sea, el no atacar estos problemas es uno de los condicionantes que hace que la economía, la actividad económica no pueda moverse mucho. Yo creo que si vamos un poco para atrás, me parece que la Argentina ya hace un par de años que tiene dos grandes restricciones. Una que es la restricción externa, que es la falta de dólares suficientes para que la economía funcione a un ritmo razonable, y el otro es una restricción de tipo operativa, de capacidad productiva de la economía. Esta ya está operando, yo diría, desde el año 2008, que es cuando la inflación se empezó a disparar en serio. Ahora ha quedado un poco relegada por el tema de la urgencia de los dólares, que es la que está pesando más últimamente. Pero aquella otra es muy importante porque es la que tiene que ver con el tema de la inversión. Todo lo que vos estás diciendo, todas las distorsiones, todas las trabas, la interferencia estatal, la burocracia, las regulaciones, la falta de confianza, lo que hacen es trabar la inversión. Y esa es la llave para que la economía pueda volver a crecer a un ritmo razonable, porque el ciclo 2003-2007
tiene una característica muy particular, que es que la economía arrancaba con un desempleo del 27% y una utilización de capacidad instalada bajísima. Entonces, fue simplemente la primera parte del ciclo kirchnerista, aumentar el gasto agregado en la economía para ocupar esos factores productivos. Hoy eso no está. Entonces, en cuanto a la urgencia por los dólares disminuye un poco, que no sabemos bien cuándo va a pasar, pero probablemente sea el año que viene, el tema de la falta de inversión va a ser clave, y en eso todo lo que vos estás diciendo es fundamental. Lo que pasa es que da la sensación de que eso va a quedar para un próximo gobierno. No creo que sea este el que lo pueda encarar. Yo creo que no va a ser este gobierno. Lorenzo, ¿vos cómo lo ves? Voy a sumar simplemente una visión estructural de esto. ¿Por qué estamos hablando de que necesitamos el financiamiento externo? ¿La fuga de capitales? Y justamente asociado a la escasez de inversión. Acá estamos pensando en cómo traer dólares de afuera y localmente, y esto es un problema estructural, estamos hablando de 30 años en que de alguna manera se repite lamentablemente esta formación de activos externos. Pero si todos esos recursos se ponen en el sistema productivo, estaríamos hablando de inversión, ni siquiera necesitaríamos esos dólares que vienen de afuera, con que haya una repatriación o que simplemente dejen de irse todos los años un montón de ahorros al exterior. Podríamos tener un país con muchísima más inversión, mucha más infraestructura. Bueno, pero también, ¿quién va a invertir en dólares con un tipo de cambio desdoblado? No, exactamente. Y sobre todo con un cepo que te impide llevarte el producido de tu inversión acá. Por eso son temas que hay que resolver en algún momento, pero... Se van acumulando las cosas y no... Bueno, no se soluciona esto. También la inversión, cuando habla con cualquier inversor está el tema, voy a ir a poner los dólares en un país donde no los puedo sacar. Chicos, Camilo, muchas gracias. Lorenzo, muchas gracias. Y bueno, esperemos que esto se solucione. A la gente, a los que nos están viendo, les decimos que tengan una muy buena semana y nos encontramos el lunes que viene. Chau, hasta luego.